Bien, amigos, así como habíamos señalado que fin de año se acostumbra a hacer resúmenes y que la experiencia nos dice que muchas veces, después de elaborados esos resúmenes, ocurren en esa última semana eventos que pueden ser el inicio de etapas o eventos que superan por mucho lo ocurrido durante el año. Ya hoy, que entramos en la última semana del año, se presentan dos eventos sin precedentes, uno nacional y el otro internacional. El internacional parecía una costumbre de que vientos helados que vienen del norte, específicamente del Polo Norte, arropaban Estados Unidos, produciendo una ola de frío en que en muchos sitios la temperatura bajaba por debajo de cero. Este año, los números han llegado hasta menos 30 y han ocupado estados que nunca antes los vientos gélidos del norte afectaban. Es decir, que ahora se va a hablar de cambio climático, pero muertes en Estados Unidos, siempre que hay tragedias, no son muy comunes porque el país se prepara con tiempo. Sin embargo, hay muchas muertes. Eso en el orden, ese ya es un capítulo que se abre, que no se ha cerrado. Todavía hoy el país está congelado. Con un país de 350 millones de habitantes, tiene 250 afectados por ese problema, afectando toda la vida de una nación. En República Dominicana, con un listado enorme de problemas, todos pendientes, todos esperando solución, todos empeorando, aparece en el punto, uno de los elementos más álgidos de esta época, que es la lucha contra la corrupción. Pero, frente a una conducta de unos adjuntos de la Procuraduría, la propia Procuradora envía una carta a sus adjuntos que resulta en una lección de derecho. Nosotros no somos abogados, pero eso de hoy, yo no sé si va a traer, pero debe de traer una polémica, no solamente en el orden de los medios de comunicación, sino en la academia, las universidades, las escuelas de derecho. Ese es un tema en la forma que responde Miriam, sobre todo que mucho de la forma en que actúan esos fiscales, en el fondo, lo hacen para complacer a la procuradora, porque creen que actuando en la forma que ellos lo están haciendo, complacen lo que ella quisiera hacer. Y ese no es el tema. Ahí se nota cómo la procuradora saca su condición innata, lo que ella es. Ella no es un ministerio público, ella es una jueza insertada en un sistema, en una condición, en una situación especial, en una coyuntura. La fiscal es Berenice. Y esa señora escribe una carta que no es que ella le pide que sean menos ácidos o más alcalinos. No. Se trata de que la carta en forma íntegra hay que leerla. Y vamos a tomarnos
un pequeño tiempo para darle lectura y prometemos que por este programa deben de pasar abogados, jurisconsultos, profesores que nos hablen de esta situación. Dice, 21 de diciembre del 2022. A los procuradores o procuradoras adjuntos de la Procuradora General de la República. Durante los últimos días se han producido una serie de situaciones que colocan a nuestra Procuraduría General de la República y a la totalidad del Ministerio Público en un estado de vulnerabilidad y, ¿por qué no?, con un paño de vergüenza ajena. Parte de lo que hace la Administración de Justicia, lo que es, se debe a que los juristas, actuando como abogados, jueces y ministerios públicos, deben de seguir cada uno su rol. En el caso del Ministerio Público existe una entrega mayor a la legalidad y a la imparcialidad para mantener la integridad del sistema de justicia como auxiliares de los jueces, con quienes se comparten. Aunque el Ministerio Público es una parte del proceso, se debe a otras virtudes y compromisos éticos distintos a los del abogado de la defensa, que se debe enteramente a su cliente de conformidad con el derecho. El Ministerio Público no solo se debe a la sociedad, incluso se debe al imputado, pero por igual a mantener la confianza en el sistema de la justicia en su totalidad. La crítica a los miembros del Poder Judicial en el contexto de sus atribuciones es sana, sobre todo debido al nivel de legitimidad que los distingue de aquellos elegidos mediante voto popular. Por ello, la crítica a sus decisiones es la mejor manera de asegurar la transparencia e integridad de la labor judicial. Pero la crítica, a veces fuerte, a las decisiones del proceder judicial no puede entenderse en una crítica al juez como persona, es decir, a su reputación. Ciertamente hay decisiones que deben ser cuestionadas. No hay mejor espacio para hacerlo que a través de las vías de recurso, con respeto y deferencia, pero bien fundamentado, con una exposición clara de los agravios. Lo anterior, sin embargo, no es posible con una respuesta apresurada, apenas salido el dispositivo de la sentencia o la decisión íntegra, pero sin haber sido debidamente leída. Los jueces y juezas como administradores de justicia son criticados de otra manera y atendiendo a la santidad de su función. No podemos comportarnos como si el Ministerio Público tuviese un interés actual y directo en el desenlace del caso. Nuestro trabajo es, ante todo, defender los intereses de la sociedad, incluso del propio imputado, cuando sabemos que no hay pruebas o surgen pruebas en beneficio de éste. En la medida que uno lee esto, se va dando cuenta de la importancia en que Miriam Germán le habla a sus adjuntos. Incluso como abogados y abogadas, en nuestra posición como miembros del Ministerio Público, sobre todo aquellos que lleven casos complejos, es necesario un ejercicio de prudencia y ponderación. Las respuestas deben ser limitadas, directas y precisas, pero no alimentar la posible desconfianza de la sociedad en las instituciones. Sobre todo, contribuir con los juicios paralelos. Nuestro trabajo es, en los tribunales, informar a la opinión pública,
pero no continuar con el litigio por los medios, así como en otras esferas distintas a los tribunales. A modo de ejemplo, un magistrado investigado entabló una disputa culpando al Ministerio Público de las actuaciones en su contra, en vez de realizar una intervención que afecta la percepción de las investigaciones y su integridad. Hubiese bastado que se le hiciera notar que la actuación fue iniciativa de la Inspectoría del Poder Judicial, que observó tener evidencia sobre posibles conductas dolosas de aquel magistrado. Bastaba por igual indicar que de parte del Ministerio Público solo se procedió a iniciar la investigación pertinente como parte de nuestros deberes bajo la Ley Orgánica del Ministerio Público y otras normas aplicadas. Al examinar las decisiones y evaluar los agravios, como Ministerio Público debemos hacerlo con una veta de autocrítica tendente a confirmar si en alguna medida contribuimos a dar argumentos a la decisión que cuestionamos. No se pretenda partir del supuesto que todas las sentencias son conformes al derecho, en particular con el debido proceso y la tutela judicial efectiva, ajenas a cualquier crítica. Hay sentencias que pudieran ser valoradas como no apegadas al derecho y que no resistirían un examen desde el punto de vista de la coherencia y la lógica. Pero los medios de comunicación no son el espacio pertinente para dirimir estos asuntos. No se cuestiona el derecho de nadie a expresarse sobre distintos temas, en especial en casos de interés público, pero no al precio de comprometer la integridad y la objetividad del Ministerio Público, así como de las investigaciones en curso. Los miembros del Ministerio Público somos, ante todo, auxiliares de la justicia y debemos colaborar en mantener la confianza en las instituciones y contribuir a su mejora, con independencia que se discrepa de la decisión. A pesar de que están en juego valores que no corresponden a la lógica de la sociedad del espectáculo, hay otros que trascienden en un caso determinado y que pueden frustrar el justo deseo de justicia de la población. Un amigo que me suele decir: hoy usted está en modo de juez, todos los oficios marcan y pueden que me hayan marcado los años de jueza. No olvido un caso durante dicho periodo en el cual tuve una disidencia porque creí que debía retenérsele la falta. El procurador de entonces aparentemente recibió una directriz política de no recurrir, pues no solo se le ocurrió nada más que salir con que no recurrir porque los jueces no le merecían confianza. Eso es Domínguez Brito. Esto no debe ser el ejemplo de la relación entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. No es la relación que se espera en el Estado social y democrático del derecho. Esta agresividad mutua que ahora existe nos lleva a preguntarnos a quién beneficia, porque el perjudicado es evidente al sistema de administración de justicia y de sociedad. La población y la toma de los medios de comunicación para continuar procesos por otras vías, pero contra los jueces no son más que municiones para aquellos que no quieren una administración y auxilio de la justicia fuerte e independiente. Así las cosas, apelando al deber del decoro, de respeto y de todos los miembros del Ministerio Público, deben no solo a todas las partes del proceso y la sociedad, también a los jueces que participan en la administración de justicia. Esta es una obligación que viene de las mejores virtudes de los miembros del Ministerio Público, por igual de la Ley Orgánica del Ministerio Público o Reglamento Disciplinario de la Constitución. A propósito del derecho al debido proceso, en su vertiente de la independencia, presunción de inocencia y tutela judicial efectiva, por tales motivos me insta a los miembros del Ministerio Público a todos los niveles a reafirmar su compromiso con los deberes jurídicos y éticos de la profesión, obviar la crítica ácida contra la reputación de personas que ejercen la judicatura, permanezcamos al servicio de la sociedad y la administración de justicia, no utilicemos vías distintas a los procesos judiciales para hacer valer nuestros reclamos,
porque si con sus actuaciones provocan la pérdida de la confianza en nuestros honorables jueces y juezas, les fallamos a las víctimas, a los imputados y a la sociedad. Atentamente, Miriam Germán Brito. Esta carta no solamente contiene las 2 o 3 expresiones que a la prensa le han llamado la atención. Ese es un documento que debe formar parte de una materia en las universidades, en las facultades de Derecho. Contiene todo lo que se ha hablado. Por ejemplo, nadie resalta algo que señala ahí, que es una alta dosis de enjuiciamiento mediático que hay en ese y en otros casos. Señala también que durante un proceso de investigación a una persona que el Ministerio Público acuse, si su investigación le va resultando algunos elementos que dan señal de inocencia, que no los oculten. Es decir, en algún momento el acusador puede ser en cierta forma un defensor. Mira, yo creía que esto era así. Es peor, pero en otros casos no era así, es menor. Entonces, ese documento, cada línea hay que estudiarla y nosotros lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque no es solamente para el proceso que se está llevando a cabo. En un caso, en uno de los párrafos, señala que a veces alguien le señala, hoy usted amaneció jueza, lo que le decimos todos los días, es una jueza que fue designada Procuradora General de la República, pero su naturaleza es de juez. Lo mismo que ocurre con Berenice. Berenice no es juez. Si la pusieran hoy en un tribunal, tuviera una mentalidad de fiscal, porque es su naturaleza. Tantos años en un cargo. De todas formas, ese documento va a ser valedero, no solamente en este caso, sino que es un documento que debe permanecer como casi, ¿cómo se llama? Esas sentencias que son, una jurisprudencia en el derecho dominicano, en el sector del Ministerio Público. No como sentencia, pero eso debe ser así. Vamos a hacer una pausa y prometemos que vamos a seguir mucho tiempo hablando de esa carta.